En Proverbios capítulo 3 versículos 3 y 4 nos dice el mensaje del Señor: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tengan ustedes un cordial saludo. En este mensaje el Señor nos recomienda pues que seamos misericordiosos y no seamos mentirosos, que siempre estemos pues con la verdad en la boca y que esto metafóricamente lo atemos a nuestro cuello. El cuello, una región muy importante por donde pasan, como hemos visto, la vía respiratoria, la vía digestiva, es la transición entre los grandes vasos que se dirigen hacia la irrigación del cerebro. Pues en esa región tan importante debemos atar la misericordia y la verdad. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, nuestra Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es Medicina, la cátedra Anatomía Humana. Vamos a ver todavía dentro del tema de cuello y músculos del cuello, el tema específico de los músculos. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Veremos en esta ocasión los músculos prevertebrales con inserciones y acciones, los músculos posteriores profundos, el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza, el plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula y el plano superficial constituido por el músculo trapecio. Los músculos laterales, entre los cuales podemos citar los músculos intertransverso, el recto lateral de la cabeza y los escalenos que los veremos solamente como referencia. Además, cada uno de estos tendrá pues acompañamiento de sus aponeurosis y fascias, las acciones musculares de cada uno de estos grupos musculares y por último, las ramas posteriores de los nervios cervicales que van a ir a inervar a estos músculos y encontraremos pues una región especial, el triángulo suboccipital o de Tilox. La anatomía funcional estará siempre acompañándonos en cada uno de estos segmentos, lo mismo que la anatomía clínica. Pues en la región cervical, por delante de la columna, vamos a encontrar los músculos llamados prevertebrales. Los músculos prevertebrales son este músculo que es el recto anterior de la cabeza, este que es el largo de la cabeza y este que es el largo del cuello. Entonces, esos tres son los músculos de la cabeza. Ahí está el recto de la cabeza o recto anterior menor, el largo de la cabeza, antiguamente recto anterior mayor, y el largo del cuello con su parte oblicua superolateral, oblicua inferolateral y la parte longitudinal. Empezaremos a ver entonces los músculos, el largo de la cabeza y recto de la cabeza. El recto de la cabeza se origina por arriba en la cara inferior, posterior inferior del peñasco del temporal, en la cara exocranial del cuerpo del occipital y de ahí se dirige hacia las apófisis o apófisis transversa de la primera vértebra cervical o atlas. El otro que está representado aquí en verde, que es el largo de la cabeza, antiguamente recto anterior mayor, igual del mismo modo se origina por delante de las crestas musculares que encontramos en la cara subcraneal del cuerpo del occipital, desciende para ir a insertarse por varios fascículos en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervical 3, 4, 5 y 6. Esos son entonces los sitios de inserción de estos músculos. Entonces ahí está el recto de la cabeza en rojo y el largo de la cabeza en un color verde. Nuevamente lo vemos al recto de la cabeza, igual que el recto lateral. El recto de la cabeza que hemos dicho que viene desde el cuerpo del occipital y la cara inferior del temporal y termina en el tubérculo anterior y arco anterior y apófisis transversa del atlas.
Ahí está nuevamente el largo de la cabeza, que como habíamos mencionado, se origina por detrás de las crestas musculares en la cara exocraneal del cuerpo del occipital y de ahí se dirige a insertarse en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales, de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales C3, C4 y C5. ¿Quién inerva a estos músculos vertebrales? Pues al músculo largo de la cabeza le está inervando las ramas anteriores de los nervios cervical uno, 2 y 3 y en ocasiones del cervical 4, em, que forman parte en algunos casos del plexo cervical y en otros casos son ramas directas. Y el músculo recto de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza está inervado por el plexo cervical. Aquí tenemos el nervio cervical uno. Aquí está el nervio cervical 2, ahí están sus ramas descendente de uno y ascendente de 2, forman lo que se llama asa del Atlas. Del asa del Atlas, de nervio cervical 1 y nervio cervical 2, parte la inervación para el músculo recto anterior menor de la cabeza. Estos músculos están irrigados por la arteria vertebral que pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, por la arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa son las que van a ir a proporcionar la irrigación a estos músculos. Muy bien. Luego tenemos el músculo largo del cuello, que a este lado lo estamos viendo en una disección real, y aquí tenemos el esquema de Netter, donde podemos ver su porción oblicua superolateral que se está originando en el arco anterior del atlas y se está dirigiendo a las apófisis transversas, a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervical 3, cervical 4 y cervical 5. Del mismo modo, la parte oblicua inferolateral se origina en las apófisis transversas de la cervical 5, de la cervical 6 y termina en el cuerpo de torácico 3. La porción longitudinal se origina en el cuerpo de las vértebras cervical 2 o axis 3, 4 y termina insertándose en el cuerpo de las vértebras cervicales 5, 6, 7, torácico 1 y torácico 2. Ese es entonces el músculo largo del cuello. La inervación del músculo largo del cuello procede de las ramas anteriores de los nervios cervical 2, 3, 4, 5 y 6. Como sabemos, desde cervical 1 hasta cervical 4 están conformando el plexo cervical y de cervical 5 a torácico 1 el plexo braquial. Entonces, algunas ramas independientes de los plexos van a ir a inervar a estas porciones del músculo largo del cuello. Y pues quienes van a llegar al largo del cuello, que miren, está cubriendo casi toda la columna cervical, las ramas de la arteria vertebral que pasan por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, la arteria faríngea ascendente y la arteria tiroidea inferior. La faringe ascendente es rama de la de la carótida externa y la tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. ¿Cuáles son las acciones del músculo largo del cuello? Cuando se contrae bilateralmente, pues flexiona el cuello. Cuando se contrae unilateralmente, flexiona el raquis y lo inclina hacia el lado de la contracción. ¿Qué hace el músculo recto de la cabeza? Cuando se contrae bilateralmente, flexiona la cabeza sobre el raquis. Y cuando se contrae unilateralmente, además de flexionar, rota e inclina hacia el lado contraído la cabeza. El largo de la cabeza, cuando se contrae bilateralmente, va a flexionar la cabeza, ¿sí? La cabeza sobre el raquis. Y cuando se contrae unilateralmente, además de flexionar, inclina hacia el lado contraído la cabeza. Entonces, sobre la cabeza, netamente actuarán el músculo largo de la cabeza y el recto anterior. Y sobre el cuello, solamente el largo del cuello. Pero sabemos muy bien que si bien esas acciones consideradas individualmente son las que están mencionadas, no son únicas, ¿no? No pueden flexionarse solo el cuello. Al flexionarse el cuello, también se flexiona la cabeza.
Y pasamos a la parte posterior. Estamos viendo en el plano superficial el músculo trapecio bilateralmente en la parte posterior del cuello. Pero en la región cervical posterior vamos a encontrar los músculos distribuidos en cuatro planos. Un plano profundo, el plano de los complexos, el plano de los esplenios y el plano superficial constituido por el músculo trapecio, ¿no? Y estamos viendo en este caso el plano profundo. En el plano profundo vamos a encontrar los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, la porción cervical del transverso espinoso y entre las apófisis espinosas los músculos interespinosos. Entonces estamos viendo aquí el plano profundo con los músculos suboccipitales a los lados de la línea media, partiendo del tubérculo posterior del atlas y llegando a la escama del occipital por debajo de la línea nucal inferior, el músculo recto posterior menor, partiendo de la apófisis espinosa del axis y dirigiéndose hacia la escama del occipital, el músculo recto posterior mayor. Partiendo de la apófisis espinosa del axis y dirigiéndose hacia la apófisis transversa del atlas, el músculo oblicuo mayor y dirigiéndose desde el tubérculo posterior de las apófisis transversas del atlas hasta la escama del occipital, el músculo oblicuo menor. Entonces, esos son los cuatro músculos llamados suboccipitales y que corresponden al plano profundo de la región cervical posterior. Aquí nos faltan los músculos interespinosos, que son estos, y los transversos espinosos que están cubiertos por este epiespinoso. Entonces, todos estos son los músculos de profundos de la región posterior del cuello. Ahí estamos viendo con detalle el músculo recto posterior menor, los músculos rectos posteriores menores, es un músculo bilateral, y aquí estamos viendo con detalle sus inserciones en el tubérculo posterior del atlas hacia la escama del occipital por debajo de la línea nucal inferior. El recto posterior mayor desde el axis. Ahí está, desde el axis, desde la apófisis espinosa del axis hasta la escama del occipital, también por debajo de la línea nucal inferior. Hasta ahí se dirigen los dos músculos, recto posterior menor y recto posterior mayor. El oblicuo mayor se extiende desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Aquí está el oblicuo mayor y ahí están sus inserciones en la apófisis espinosa del axis hasta el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas. Y el oblicuo menor desde la apófisis transversa del atlas hasta la escama del occipital. Aquí lo tenemos al oblicuo menor y ahí están sus inserciones desde el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas hasta la cara exocraneal del occipital por debajo de la línea nucal inferior. Seguimos en el plano profundo de los músculos suboccipitales y pues encontraremos a este nivel los músculos interespinosos, que son un par por cada espacio interespinoso. Los músculos interespinosos entonces se dirigen de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente a la apófisis espinosa de la vértebra subyacente. Los músculos transverso espinosos, como su nombre lo indica, se dirigen de la apófisis transversa hacia la apófisis espinosa o viceversa. Miren, aquí están los músculos transverso espinosos de los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales a la apófisis espinosa. Estos músculos transverso espinosos tienen dos tipos de músculos, los multífidos, que son los más profundos, que van de la apófisis laminar prácticamente a la apófisis transversa, y los rotadores. Los rotadores que son más voluminosos y que son los que van a rotar la cabeza y el tronco y la región lumbar porque existen en cada una de esas regiones. Ahí están precisamente los rotadores. Y pues estos músculos están terminando el grupo de los músculos profundos de la región cervical posterior. Aquí están casi todos: recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, interespinosos. Nos faltarían solamente los transverso espinosos.
Entonces, esta es una representación de las inserciones. El recto posterior menor desde la apófisis eh, del tubérculo posterior del atlas hasta la escama del occipital. El recto posterior mayor desde la espina, la apófisis espinosa del axis hasta la escama del occipital. El oblicuo mayor desde la apófisis espinosa del axis hasta el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas, el oblicuo menor de la apófisis transversa del atlas hacia la escama del occipital. Luego tenemos la inserción aquí de los músculos interespinosos, que hemos dicho que son un par para cada espacio. Y por último, este está representando la inserción de los músculos transverso espinosos. Ahí estamos viendo una visión lateral de todos los músculos que acabamos de describir: el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y ahí está una disección magistral que nos está mostrando el músculo recto posterior menor, recto posterior mayor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y oblicuo menor. Estos otros son los músculos transverso espinosos. ¿Qué hacen los músculos del plano profundo de la región cervical posterior? Estos cuatro fundamentalmente. Cuando se contraen bilateralmente, extienden la cabeza. Son músculos extensores por naturaleza y excelencia. Cuando se contraen unilateralmente, inclinan la cabeza hacia el lado de la contracción, obviamente acompañado por extensión. Los transversos espinosos, ¿qué es lo que hacen? Cuando se contraen bilateralmente, producen extensión del raquis cervical. Y cuando se contraen unilateralmente, además de la extensión, producen inclinación al mismo lado y rotación al lado opuesto. Los interespinosos solamente son capaces de producir extensión de la columna cervical en este caso. Entre los músculos oblicuos y el recto posterior mayor se forma un espacio triangular llamado triángulo suboccipital de Tillaux. En este triángulo suboccipital de Tillaux vamos a encontrar la salida de la rama posterior del segundo nervio raquídeo cervical, aquí está, y la arteria vertebral dirigiéndose hacia el cráneo, ¿no? Ahí está entonces una vez más el espacio triangular de Tilloch o triángulo suboccipital, por donde está saliendo el nervio occipital, o perdón, cervical uno, nervio cervicama posterior de cervical uno, y está pasando la arteria vertebral. En el segundo plano nos vamos a encontrar con los músculos complejos, ¿no? Los músculos complexo mayor y complexo menor. Ahí tenemos este que es el semiespinoso de la cabeza, antiguamente conocido con el nombre de complexo mayor. Este que está marcado con el número 2 es el músculo longísimo de la cabeza, antiguamente llamado complexo menor. En este mismo grupo muscular vamos a encontrar al músculo transverso o longísimo del cuello. Este es el longísimo del cuello, este es el longísimo de la cabeza, ¿no? Entonces, el longísimo del cuello prácticamente se continúa con el longísimo de la cabeza y hacia abajo con el longísimo del tórax. Y también encontraremos como cuarto músculo de este plano de los complejos a este que es la porción cervical o del sacro lumbar o iliocostal. Cuatro músculos en este plano de los complexos. Seguimos en el plano de los complexos y estamos viendo los músculos semiespinosos de la cabeza. Todos estos músculos están separados, los de la derecha y los de la izquierda, por la presencia del ligamento nucal que une la cresta occipital externa con las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, ¿no? Es una aponeurosis que prácticamente está dividiendo el compartimiento posterior en un lado derecho y en un lado izquierdo. Y el semiespinoso de la cabeza forma parte de un juego, pues, de músculos semiespinosos. Aquí está el semiespinoso de la cabeza, aquí está el semiespinoso del cuello, el semiespinoso del tórax y la masa común. El semiespinoso de la cabeza, pues, se origina en la escama del occipital entre las líneas nucales superior e inferior.
Vean cómo está descendiendo para ir a insertarse en las apófisis transversas de las vértebras torácicas uno, 2, 3, 4, 5 y 6. También se inserta en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervical 4, 5, 6 y 7. Entonces, este es el músculo semiespinoso de la cabeza o complejo mayor. Ahí tenemos una imagen real del semiespinoso de la cabeza. Aquí está el longísimo de la cabeza seccionado, el complejo menor. Nos están mostrando el complejo mayor. Ahí lo tenemos en esta visión lateral al músculo complejo mayor o semiespinoso de la cabeza. ¿Qué hace el semiespinoso de la cabeza? ¿Cuál es su acción? Cuando se contrae bilateralmente o simultáneamente ambos lados, producen extensión de la cabeza y extensión del cuello. Cuando se contrae unilateralmente, además de extender, produce inclinación de la cabeza y del cuello hacia el mismo lado del músculo contraído. El siguiente músculo, el segundo músculo de este plano de los complexos es el longísimo de la cabeza o complexo menor. Aquí lo tenemos al longísimo de la cabeza, que también forma parte de este juego de longísimos, ¿no? Este es el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello, el longísimo del tórax y la masa común. El longísimo de la cabeza o complejo menor, vean, está partiendo de la apófisis mastoides del hueso temporal, se dirige caudalmente para ir a insertarse en las apófisis transversas de las vértebras cervical 3, 4, 5, 6 y las torácicas uno, 2, 3 y 4. Entonces es bastante largo el músculo longísimo de la cabeza o complejo menor. Ahí está precisamente, lo tenemos al longísimo de la cabeza o complejo menor. Y pues ahí está el longísimo de la cabeza que forma parte de este juego del longísimo cervical del longísimo torácico. ¿Qué hace el longísimo de la cabeza? Estos son toditos músculos extensores. Cuando se contrae bilateralmente produce extensión. Y cuando se contrae uno solo de los lados, unilateralmente producen obviamente la extensión, la inclinación y rotación al mismo lado de la contracción. Y pues encontramos ahora al músculo longísimo del cuello, el músculo transverso o longísimo del cuello. El músculo longísimo del cuello, aquí lo tenemos, se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervical 3 a la 7 y termina en las apófisis transversas de las vértebras torácicas uno, 2, 3, 4 y 5. Ahí lo tenemos al músculo longísimo del cuello, longísimo del cuello. ¿Qué hace este músculo longísimo del cuello? Como repetimos nuevamente, es un músculo extensor. Produce la extensión de la cabeza y del raquis. Pero cuando se contrae unilateralmente, produce extensión, obviamente, inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado de la contracción. Entonces, en este caso, está contraído el lado izquierdo. Y la porción cervical del sacrolumbar, aquí la tenemos. Del mismo modo, forma parte de una cadena de músculos iliolumbares o sacrolumbares. Esta es la porción cervical, esta es la porción torácica y ahí tenemos la porción lumbar del iliolumbar. El iliolumbar entonces está partiendo de las apófisis transversas de cervical 3, 4, 5 y 6 para terminar en las costillas, en el ángulo de las costillas, desde la segunda a la sexta costilla. Este músculo porción cervical del músculo sacrolumbar. ¿Qué hace el sacrolumbar? Como todos los otros de su grupo, es un músculo extensor. Cuando se contrae bilateralmente, extiende la cabeza y el cuello. Pero cuando se contrae unilateralmente, inclina la cabeza, además de extender, inclina la cabeza hacia el mismo lado de la contracción. Pasamos de ese plano de los complejos y vamos a un plano más superficial donde encontramos estos músculos, ¿no? Aquí está el longísimo, el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor, atravesado por el nervio occipital mayor,
Y ahí cubriendo a ese músculo está este que es el esplenio, dos esplenios, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, ¿no? Entonces ahí están los dos. Y este otro que es un músculo también de este grupo, el angular del omóplato o elevador de la escápula. El esplenio de la cabeza, ¿qué hace el esplenio de la cabeza? Viene desde la línea nucal superior de la apófisis mastoides y se inserta en las apófisis espinosas desde la vértebra cervical 7 hasta la torácica 4. Y lateralmente, vean ustedes, está apareciendo ya este otro músculo que es el músculo esplenio del cuello. El esplenio del cuello se desprende de las apófisis transversas del atlas, del axis y de la vértebra cervical 3 y llega hasta la apófisis espinosa de las vértebras torácica 3 hasta la torácica 6. El músculo angular del omóplato, como verán ustedes, también se desprende de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1, 2, 3, 4 y de allá se dirige hacia abajo para ir a insertarse en el ángulo de la escápula. Ahí está el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el angular del omóplato, los tres músculos de este grupo. ¿Qué hacen estos tres músculos? Cuando se contraen bilateralmente, pues producen la extensión de la cabeza y del cuello. Cuando se contraen unilateralmente, habíamos dicho, van a producir extensión de la cabeza, rotación e inclinación hacia el lado de su contracción. El angular del omóplato, cuando toma su punto fijo en las vértebras cervicales, eleva los hombros al jalar el omóplato hacia arriba. Y cuando tiene su punto fijo en el ángulo del omóplato, produce extensión de la cabeza y el cuello cuando hay una contracción bilateral. Y cuando hay una contracción unilateral, va a producirse extensión con inclinación hacia el lado contraído. Bueno, al igual que adelante, estos músculos también están inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales. Habíamos mencionado ya este triángulo, el triángulo de Tillox o triángulo suboccipital, por donde emerge la rama posterior del primer nervio cervical, ya es el nervio suboccipital. Luego, por debajo del músculo oblicuo mayor, está emergiendo el nervio, la rama posterior del nervio cervical 2, que va a formar el nervio occipital mayor de Arnold. Y por debajo está emergiendo, está dirigiéndose hacia atrás la rama posterior del nervio cervical 3, ¿no? Esta es la rama anterior y esta es la rama posterior del cervical 3, que por sí solo va a formar el nervio occipital menor. Entonces, esos son los nervios que van a proporcionar la inervación a todos estos músculos. El primer nervio cervical, al pasar por el triángulo de Tilox, está dando la inervación al músculo recto posterior menor. Miren su ramita, al recto posterior mayor, al oblicuo menor y al oblicuo mayor. Entonces, el nervio cervical 2, ahí está también grueso, que es el nervio occipital mayor de Arnold, perfora al músculo semiespinoso de la cabeza y se dirige a los tegumentos de la región nucal. El nervio cervical 1, la rama posterior de cervical 1 aquí está, ya hemos dicho que inerva a todos los músculos profundos, también diremos que inerva a los músculos transverso espinosos, interespinosos, ¿no? Cervical 1, cervical 2, cervical 3. Aquí lo propio, cervical 1, cervical 2 y cervical 3. El nervio cervical 2 tiene dos prolongaciones, una superior y una inferior, para unirse con los nervios cervical 1 y cervical 3. Entonces, a esto se le ha venido a llamar el plexo nervioso cervical posterior. ¿Sí? Entonces, el- este plexo teóricamente es el que va a proporcionar las ramas a estos músculos y al resto de músculos, como en este caso tenemos el semiespinoso de la cabeza perforado por estas ramas
y pues estas ramas al pasar a través del músculo le están dando su inervación y también al resto de músculos de los diferentes planos, a los esplenios, a los complexos, están irrigados o están inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales. Y pues en el plano superficial nos encontraremos con el músculo trapecio que se origina de la línea nucal superior, del ligamento nucal, de las apófisis espinosas de todas las vértebras torácicas más una o dos lumbares y de ahí se dirige hacia la espina del omóplato, hacia el acromion y hacia la clavícula. El fascículo que se dirige hacia la espina del omóplato eh, es el fascículo superior, junto con el que se dirige a la clavícula. El fascículo que se dirige hacia el extremo interno la, de la espina de la escápula es la porción transversa y la que se va a la espina de la escápula, pero por abajo, es la porción inferior. ¿Quién inerva a este músculo? Pues le está inervando el nervio accesorio o décimo primer par craneal, que tiene sus raíces en la médula espinal hasta el segmento cervical 6 y tiene una raíz en el núcleo ambiguo del bulbo raquídeo. Luego de un trayecto corto pasa por el agujero o foramen yugular a exteriorizarse y va a ir pues directamente a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Cuáles son las acciones del trapecio? Cuando se contrae bilateralmente, es decir, simétricamente, y toma su punto fijo en la cintura escapular, puede producir extensión del raquis, extensión de la cabeza, como aquí, ¿sí? Y cuando se contrae unilateralmente, extensión del raquis, pero también con extensión de la cabeza, inclinación hacia el mismo lado de la contracción y rotación también al mismo lado. Cuando toma su punto fijo en la cintura escapular, pues el músculo trapecio va a actuar en la abducción desde los 90 hasta los 150 grados y en la flexión de los 60 a los 120 grados. Aquí tenemos entonces una especie de mapa conceptual de todo lo que hemos visto: músculos profundos, recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, interespinosos y transverso espinosos. Luego vamos al siguiente plano donde encontramos el semiespinoso de la cabeza, el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello y la porción cervical del músculo iliocostal o saxo-lumbar. Luego nos vamos al otro plano, al plano de los esplenios, donde encontramos al esplenio de la cabeza, al esplenio del cuello y al angular del omóplato. Y por último, en el plano superficial, nos encontraremos pues con el trapecio. Los músculos laterales son del grupo profundo lateral. Encontramos al músculo recto lateral que se dice que es el músculo primer intertransversario. Este músculo va desde la cara posterior inferior del peñasco del temporal hasta la apófisis transversa del atlas. Y luego veremos un par de músculos intertransversarios para cada espacio. También en este grupo lateral, además de los rectos laterales y del intertransversario, encontramos al músculo escaleno anterior, el escaleno medio y por detrás el escaleno posterior, formando este desfiladero de los escalenos donde se encuentra la arteria subclavia y obviamente elementos muy importantes del plexo braquial. Ahí estamos viendo en ese GIF, en esa animación, los músculos rectolaterales que se originan en la apófisis yugular del occipital y se dirigen caudalmente hacia las apófisis transversas del atlas. Y ahí estamos viendo los músculos intertransversos, que son dos, uno anterior y uno posterior para cada espacio. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio y sexto espacio. Incluso aquí abajo tenemos algunos, pero estos son los músculos intertransversos que al contraerse inclinarán la cabeza al lado contraído, ¿no ve? Cuando se contrae bilateralmente es capaz de extender la cabeza y el cuello, pero cuando se contraen unilateralmente, pues va a ser
que haya una inclinación lateral de la cabeza y del tronco. Pues aquí vemos algo deportivo, ¿no? Y sabemos muy bien que los luchadores son enfrentados por categoría de peso. Entonces, viendo la musculatura que tiene cada uno de estos luchadores, pues ingerimos y pensamos que fácil cada uno pesa 80 kilos. Pero vean ustedes, lo interesante de esto es que este está soportando su propio peso y soportando el peso de su rival que quiere voltear. Pues, ¿dónde? En el cuello, en los músculos del cuello, entre los cuales ya hemos visto casi todos. Vamos a ver después el esternocleido mastoideo y los escalenos con un poco más de profundidad. Pero vean ustedes cómo los músculos están sosteniendo esta cabeza, que de otra parte, pues podría bruscamente rendirse y fracturarse. Aquí estamos viendo en una persona magra cómo los grupos musculares derecho e izquierdo están separados por un surco en el fondo del cual se encuentran los elementos de puntos para hacer acupuntura. Ahí estamos viendo un cuello visto lateralmente y pues estas numerosas inserciones que hemos visto hasta este momento en casos de estrés pueden fibrosarse y producir la fibromialgia o disfunción dolorosa miofacial, donde a nivel de la emergencia de las ramas posteriores de los nervios raquídeos existen puntos dolorosos, puntos gatillo que desencadenan el dolor. Muchísimas gracias por su atención.